¿Alguna vez te has preguntado qué tienes que hacer para ser un furro? Nadie, supongo. Miren a quién tenemos aquí. WikiHow. La fuente más confiable de todo internet para responder esa pregunta. No me digas, te voy a meter un verga. WikiHow. 3 formas de ser un furry según WikiHow. Obviamente la página más confiable de todo el planeta Tierra, ¿verdad? Ok, dice método 1, unirte a la comunidad furry. ¿Qué es ese dibujo, huevón? Elige formar parte de esta comunidad. Para volverte un furry no tienes que aprobar un examen de entrada ni conseguir el permiso de otra persona. No me digas. La decisión de volverte furro es totalmente tuya. Las personas no son furries automáticamente si les gustan los animales antropomórficos. Ellas pueden decidirlo por sí mismas. Eso sí es verdad. Y tú dices, yo quiero ser furro, bueno, ya automáticamente ya eres furro. Así como yo. Señor Pelo es furro. Señor Pelo, 1 hora después. No, pero... O así como Wolf. Venga, la primera pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Que tu abuela vea un video tuyo o que alguien lo publique en Facebook durante 5 minutos? Yo elegiría a mi abuela. Yo también, la verdad. Porque si me vieran todas las demás personas, pues me llenaría de más fans. Así como Orani. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad, mis naranjas peludas! Eso sonó mal. ¿Qué me está pasando? ¡Ayúdame! ¿En dónde estamos? En mi sala mágica de reflexión profunda. ¿Esto es un baño público? ¿Para qué ser un hongo? Y ahorita estoy en el baño. Así como Nitsu. Mi historia en el furry fandom. Siempre he amado ese tipo de personaje. Yo de pequeño era demasiado... Genial, ¿no? A ti te gustaría esto. Te gustarían estas carnitas, ¿no? Esas... Así como Kaiser. ¡Ay, cabrón! ¡Nace! ¿Quién lo trae por aquí? Parece ser que también es mitad furro. Primo, esa cosa también tiene cola como nosotros. ¿Es un furro? Yo reprobé biología, a mí no me mire. ¿Pero cómo reprobaste biología? Entonces, ¿cómo es que te graduaste como biólogo en nuestro planeta? Wikipedia. Son personas pues que se quieren denominar furry, ¿ok? Pero también hay casos de personas que tienen así como personajes, José, que se parecen a los furros y les dicen furros. Pero esas personas dicen, no, yo no soy furro. ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Qué tú crees que yo soy tan enfermo? Sí. Querramos o no, si él no dice que es furro, no va a ser furro. No va a ser de nuestro lado, por así decirlo. Paso número 2. Participa en grupos en línea y foros de discusión sobre furries. Este auge que ha llegado en el furry fandom fue gracias a internet, ¿ok? Prueba la aplicación móvil Furry Amino. Abuso, mentiras, bots y grupos. Es el resumen de una de las apps más controversiales del furry fandom. Furry Amino Español. La mejor aplicación, ¿verdad? Página web como Soft Furry o Fur Affinity. Fur Affinity sí existe. En el video de Furry, de arte furry antes y ahora entramos a esa página y pues muchos dibujos furry, ¿no? También puedes acudir a la comunidad furry en Reddit, este nombre de aquí, por si te quieres unir. Furry IRL, cáncer furro. Ya saben. Las físicas están demasiado bien hechas, weón. La puta madre. Uy, gente, hoy en día, desde hoy soy furro. Desde hoy soy furro, weón. Los perdono. 3. Haz y comparte arte de fanático y otros trabajos creativos sobre el furry. No es obligatorio. 4. Acepta solicitudes, intercambios o encargos para compartir tu trabajo creativo. Creo que se refiere a las comisiones. Estas son maneras fantásticas de ayudar a otros furry. Yo creo que es más que suficiente donar a las convenciones. 5. Asiste a una convención furry para conocer a otros furries en persona. Muchos furries optan por reunirse en convenciones ya que son espacios públicos y seguros para expresarse a sí mismos y a su fursona. Así como sale en este dibujo todo choto. Participa en un grupo furry de tu localidad. Hay que entender que aquí en Latinoamérica hay muy pocos centros para reunirse como furros. Aquí en Panamá no existe ninguno directamente. 7. Socializa con otros furries para desarrollar nuevas amistades. Bueno,
8. Sé amigable y evita prejuicios cerca de otros furries. Sí, y como cualquier comunidad, no le falten el respeto a alguien y tampoco hagan locuras como la convención esta de, ya saben, de 9. Olvida las ideas erradas y negativas sobre los furries. Hay muchos mitos y rumores como la que culiamos perros. Método 2. Crear tu fursona. O sea, en vez de hacer todo esto que hiciste al inicio, que yo creo que es la más acertada, directamente aquí te mandan a hacer un fursuit al toque, ¿sabes? Ni siquiera saber de la comunidad en primer lugar. 1. Elige una especie de animal en la cual se basa tu fursona. Elige cuál más te guste. 2. Elige los colores y las marcas para hacer que tu fursona sea única, que es este dibujo. Número 3. Asígnale a tu fursona una personalidad y un nombre. 4. Ilustra a tu fursona si quieres crear tu propio arte. 5. Encárgale a un artista que ilustre tu fursona si así lo prefieres. No prefieres eso, gracias. 6. Comparte tu fursona con otros furries y creadores de mercadería furry. Esto es si eres influencer, supongo yo. El método 3 es conseguir un fursuit directamente, me acabo de dar cuenta. Una de las cosas más comunes en esta comunidad, de la comunidad del furry fandom, es las etapas de ser furro, ¿ok? Hay varios furtubers, como se les diga, o sea, youtubers, los cuales intentan explicar cómo ser un furro. Y este es un video de esos, ¿ok? El video es de Yo Soy Wolfu y nos dice las 7 etapas de un furry, ¿ok? Hola, ser de luz absoluta que vale más que todo el oro del mundo junto. Hoy vengo a hablarte de cómo esconder un cadáver... no. Verga, me equivoqué de video. Mentira. Ok, ¿es el video de las etapas? Bueno. Entonces, hoy vengo a hablarte de las etapas del furry. Todo tiene un comienzo, así que todo tiene que tener un final o un límite, a veces. Salvo esta jirafa, no tiene límites. Me sigue haciendo reír cada vez que le pido que me cuente un chiste. ¿Por qué no habían libros acerca del cansancio en la biblioteca? No sé. ¿Por qué, jirafa? Porque todos estaban agotados XDDD. ¿Cómo terminaba con un XDDD? Este video no representa un orden absoluto de los factores por los que pueda pasar una persona para volverse furry. Como todos sabemos, todos somos diferentes y no hay algo que defina de manera exacta a todos los furries ni sus experiencias. Así que este video es una aproximación ordenada pobremente de manera humilde. Además, con una edición de 5 pesos para que la disfrutes más que cuando hago ediciones de 4 pesos. ¿Estás listo? La jirafa sí lo está. Nivel 1. Ok, nivel 1. Películas, series o juegos con personajes ficticios antropomórficos y con características humanas. Solo que a diferencia de otras personas, tal vez lo disfrutan mucho más. Pero qué bello es poder disfrutar de un hobby cuando tienes el tiempo para invertirlo en el mismo, ¿no es así, Mickey? Tu empresa ha creado decenas de miles de furries. ¿Qué opinas al respecto, ¡Ajá! Hemos comprado a Fox, hemos comprado Stop. La voz, huevón. Ay, Dios. El nivel 1 básicamente nos está diciendo que es cuando ya te empiezan a traer más los animales antropomórficos que las personas. Porque hay series que hay humanos y hay animales antropomórficos. Pero tú dices, Dios, qué god se ve el animal antropomórfico. Me atrae mucho más. Y podríamos estar comprando tu casa para derribarla en estos momentos bastante. Así que solo tengo que decir que ya me tienen hasta la mierda. No descansaremos ¿Qué, Mickey? ¿Qué carajo? El país entero. Ya compramos Venezuela. Solo es cuestión de tiempo. ¿Te quieres hacer competencia, Mr. B, huevón? De cualquier manera, en este nivel estás a salvo. Todos tienen preferencias de contenido hasta cierto punto. Nadie te juzga, así que puedes seguir disfrutando de la tranquilidad y de las sombras. En el nivel 2, por otro lado, la moneda se gira, el cielo se eclipsa y despiertas una mañana con un cosquilleo en la mandíbula. Algo realmente extraño está pasándote. No sabes por qué, pero la siguiente vez que ves a Lola Bunny, en vez de decirle, bro, la quiero respetar, dices, oh wow, oh woo. No sabes qué es. Ok, decir oh wow y obviamente depende de la persona. Yo por lo menos yo no digo oh wow. Bueno, lo acabo de decir, ¿no? Pero normalmente no lo digo. No porque me da cringe. O tal vez sí. Y para este punto, del 5% de respeto que te tenía la sociedad moralista, ahora es un 95%, pero negativo. Ahora con el furry nivel 3. Ayer en tu lista de deseos en Wish, Amazon o Mercado Libre tenías videojuegos, ropa de marca, calzado y cosas por el estilo. Hoy eres un furry que también tiene peluches por doquier.
gorros con orejas de animalito, una almohada de tu personaje furro favorito, y comenzaste a interesarte por el arte furry. No solo eso, sino que ya estás comenzando a diseñar a tu fursona. Para este punto, ya eres despreciable para niños rata que surcan el internet en busca de algo que roer. La inteligencia y la escuela los persigue, pero ellos son más rápidos, aunque no tan rápidos para evitar la violencia intrafamiliar de sus casas. Furro nivel 4. Hace unos meses viste Zootopia y mírate, todo un campeón. Hoy estás en el baño buscando un fursuit maker que crea a tu personaje, o estás considerando conseguir materiales y adentrarte en la creación de uno por tu cuenta. Posiblemente ya has pasado. Eso es un nivel muy avanzado ya. De la comunidad, como los clásicos: no te juntes con él, ese furro es un creído, me contaron que ese furro hizo cosas malas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Me copió el dibujo. Los furries de Facebook son bien tóxicos. Los furros de Twitter son bien drama, supongo, etcétera. Ya has entendido que muchas personas no merecen tener libertad de expresión. Son un verdadero circo andante. Pero hey, tienes buenos amigos. Has conocido gente cool. Tal vez gente también algo demasiado rara. Pero lo bueno sigue siendo 1000 veces mejor. Nivel 5. El día ha llegado. Has conseguido tu fursuit. Tu familia te apoya. El vecino, por otro lado, no tanto. Aunque tranquilo, su gato sí te apoya. También los pajaritos te arrancarán el peluche de tu fursuit para construir sus nidos. Sin mencionar a la enorme comunidad furry. Nivel 6. Este nivel es el coliseo. Sí, ya es, o sea, si el nivel 5 era ya fursuit, tener fursuit, participar en el Fursuit Friday, que si no saben es básicamente que todos los viernes te suben pues imágenes. Te tomas una selfie con la fursuit y la subes a tus redes sociales, ¿sabes? Para la etapa 7 ya has perdido la pena, al menos en una pequeña parte. Te cuesta un poco menos hacer amigos. Posiblemente has madurado mucho desde que conociste el furry, o tal vez no has madurado ni un poco. Y sin embargo ya vas a reuniones furry y comienzas a planear el ir a convenciones también. Tienes tu fursona bien definida con la que ya te identificas y tal vez incluso vas a fiestas furry los fines de semana. Lo que sí, definitivamente sientes orgullo absoluto de ser un furry. Ser furry solo significa que te gusta la ciencia ficción de animales humanoides. Y no... Esa frase es clave, ¿ok? Ser furro no es más que, en el sentido más básico, ¿ok? Ser furro es, te gustan los animales antropomórficos, ¿ok? No tienes que irte hasta el espacio, ¿sabes? Mira más lejos de lo que tú quieras que vaya. El furry está lleno de grupos, familias, amigos y gente increíblemente talentosa. No solo es un fandom, es un conjunto de historias hermosas. Excelente video, crack. Ok. Wolfo, y te iba a decir que es esta... Wolfo, ¿qué son estas representaciones gráficas, bro? ¿Qué carajo? ¿Qué tiene de malo? Nada, no es que sepa qué es eso.